Buenos días. El día de hoy estaremos explicando las partes de una CPU por medio de la aplicación Simulador Interactivo de Ensamblaje de PC 3D para la competencia de innovadores del grado décimo B. A mi nombre es José Gabriel Andrade, mis compañeros son. Para empezar, vamos a mirar para qué sirve una fuente de poder y cómo se ensambla en el computador. La fuente de poder tiene la función de convertir corriente alterna en directa, así como reducir el voltaje y redistribuirlo a cada parte de su computadora. La fuente es la encargada de suministrar energía a todos los dispositivos de la computadora e inclusive a algunos externos, como el teclado o el mouse. Una vez puesta la fuente de poder, colocamos los tornillos de la fuente de poder. La RAM es la memoria de corto plazo del computador. Su función principal es recordar la información que tienes en cada una de las aplicaciones abiertas del computador mientras éste se encuentra encendido. El CPU es la unidad donde se ejecutan las instrucciones de programas y se controla el funcionamiento de distintos componentes del ordenador. Es el corazón de todo ordenador. Sirve para ejecutar una secuencia de instrucciones almacenadas llamadas programa. El programa es representativo por una serie de números que se mantienen en una cierta clase de memoria de computador. Pasta térmica. El fin de la pasta térmica es servir como elemento físico intermediario entre el procesador, generalmente CPU, aunque también otros chips, y y el disipador, para que el calor generado por el primero pueda moverse a lo largo de la pasta térmica y llegar al segundo, que a través de sus ventiladores lo enviará al exterior. Disipador de calor. Un disipador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Su funcionamiento se basa en la ley cero de la termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disipar al aire. Este proceso se propicia haciendo circular el aire, permitiendo la eliminación más rápida del calor excedente. Una vez puesto el disipador de calor, lo conectamos por medio del conector de ventilador. Listo. La placa madre, la tarjeta madre o board, en inglés motherboard o mainboard, es tarjeta de circuitos impresos que sirve como medio de conexión entre el microprocesador, los circuitos eléctricos de soporte, las ranuras para conectar parte o toda la RAM del sistema, la ROM y las ranuras especiales. Bueno, tarjeta de red. La principal función de una tarjeta de interfaz de la red es proporcionar el enlace entre las computadoras y la red. En otras palabras, una tarjeta de red es la interfaz física entre el ordenador y el cable de red, en la tarjeta convertible de los datos. Envía al computador de manera tal que puede ser transferidos por medio del cable de la red de su destino.
Wi-Fi NIC. Tarjeta NIC Wi-Fi. Una tarjeta de red o adaptador de red es un periférico que permite la comunicación con aparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más computadoras, disco duro, CD-ROM, impresoras y etc. Adaptador de video. Los adaptadores para conectar de audio y de video son dispositivos que proporcionan conexiones entre los componentes de audio y de video, con conectores de forma de, desajustada. El disco duro es la pieza de Word que sirve para almacenar de forma prescindible, no deja de existir una vez que se apaga la unidad. Los datos de un ordenador. Por esto mismo, los discos de un tamaño pueden tener diferentes capacidades de almacenamiento. Unidad óptica, unidad compuesta por un láser que permite leer y grabar ciertos formatos. Este presentan en los lectores y grabadoras de CD y DVD. Las unidades de discos ópticos son una parte integrada de los aparatos de consumo autónomos como los reproductores de CD, reproductores de DVD y grabadoras de DVD también son usados comúnmente para leer software. Unidad de disquete. Un disquete o disco flexible es un soporte de almacenamiento de datos de tipo magnético, formado por una fina lámina circular de material magnetizable y flexible, encerrada en una cubierta de plástico. Cable pata. Son cables planos con conectores de 40 pines, en una matriz de 20 x 2, a cada lado del cable. Un extremo del cable pata se conecta a un puerto de la placa madre, normalmente etiquetado ID, y el otro en la parte superior de un dispositivo de almacenamiento como un disco duro. Cables disquete. Se trata de una interfaz que en el terreno de la informática permite transferir información entre la placa base y diversos dispositivos de almacenamiento, como una unidad de disco óptico o una unidad de disco rígido o duro. Cable SATA. El cable SATA es el elemento que une físicamente la placa base con los dispositivos de almacenamiento.
El panel de un ordenador es el armazón que contiene los componentes del ordenador y su función es la de proteger todos los componentes internos del ordenador, la motherboard, procesador, RAM, disco duro, etc. Cable monitor. El cable tiene un conector de 15 pines distribuidos en 3 filas. Su función es transmitir la señal desde la tarjeta gráfica a la CPU del monitor. Teclado. Un teclado es un dispositivo o periférico de entrada. Utiliza un sistema de botones o teclas para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían toda la información a la computadora. Mouse o ratón. Es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora. Generalmente está fabricado de plástico y se utiliza con una de las manos. En este caso, el mouse se conecta por PS2, pero en la actualidad también se puede conectar por medio de USB. Cable USB. El USB es un dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash para guardar información. Este tipo de cable se utiliza para poder transmitir información a dispositivos que le reciban, como puede ser una impresora o otro dispositivo de almacenamiento. Cable Ethernet. Además de intensificar la señal que recibe el equipo, el cable Ethernet proporciona una conexión mucho más segura que el Wi-Fi a la hora de transmitir datos de un ordenador a otro. La antena Wi-Fi. La antena Wi-Fi tiene por objetivo tomar la señal de la emisora de Internet, o sea, del router, para establecer una conexión sin ningún tipo de agregado a la señal y de forma inalámbrica. El cable de alimentación. Para finalizar, el cable de alimentación es un cable eléctrico que sirve para conectar los electrodomésticos o cualquier otro tipo de dispositivo eléctrico. En este caso, conectaremos la CPU, el computador. Acá arriba. Con eso concluiríamos en cuanto al proceso que se debe hacer para